el inicio prácticamente de su vida. Y esto se mide como, por supuesto que en laboratorios, ¿no? Es donde determinan de acuerdo a su secuencia de aminoácidos el valor biológico de estas proteínas. Y luego se completa la evaluación de las calidades de las proteínas de acuerdo al balance de nitrógeno. El monogástrico, en este caso, por ejemplo, en un cachorro de raza grande, ¿no? 10 kilos de peso. Seguimos con el 74, que era lo que le entraba, lo que comía el animal. Iba por las S11 e iba en la orina 16 gramos por día. Entonces resulta que el balance de estas proteínas es positivo, más 47, o sea que retiene 47 gramos de los 74, ¿no? Más del 60%, diríamos. Entonces, mientras más alto es este balance nitrogenado, indica el buen balance de nitrógeno que hay, mostrando que es una buena calidad de proteína. Entonces, la calidad proteica se mide por el valor biológico. Decíamos, ¿no? Mientras más se apega al 100, es de mayor valor biológico, altamente soluble, que no sea menor del 75%, y mejor si acá es arriba de 85%, y un alto coeficiente también de digestibilidad, ¿no? Arriba del 75%. Mientras menos se van por las S, quiere decir que tiene una muy buena solubilidad y una muy buena digestibilidad. El valor biológico, ya hemos dicho que depende mucho de la secuencia de aminoácidos que tiene, ¿no? Entonces, así como se evalúa la calidad proteica de los diferentes alimentos, medido ya en los animales. En laboratorio es bastante difícil, ¿no? Sino que esto se mide directamente en animales. Entonces, la proteína ideal, y para monogástrico es fundamental esto, ¿no? Y por eso es que se suplementan, les decía yo, aminoácidos sintéticos, porque los alimentos que se ingieren generalmente tienen deficiencia de 1, 2 o hasta 3 aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces la proteína ideal es el balance exacto de aminoácidos que le proporciona a los animales todos los requerimientos, sin exceso ni falta, ¿no? De todos esos requerimientos de aminoácidos para su mantenimiento y para su producción, sea para deposición muscular o producción de leche, ¿no? Si son animales que están lactando. Entonces, esto decíamos, hay una directa correlación entre los tejidos del cuerpo del animal y el producto, en este caso huevo, por ejemplo, ¿no? Decíamos que es básicamente la proteína ideal. Y les hacía yo un cierto comentario, ¿no? De los jóvenes que generalmente frecuentan gimnasio para masa muscular y esas cosas, y les recomiendan consumir mucho huevo, ¿no? Es por esto, porque el huevo es el que tiene la proteína ideal. Entonces, consumiendo huevo, no tiene la necesidad de ingerir otros aminoácidos extra o adicionales, ya, justamente por el balance perfecto de aminoácidos que cubren todas las exigencias. Y dentro de monogástrico, ¿cuál es el que toma la batuta o sobre qué aminoácidos se hacen las diferentes formulaciones o cobertura de aminoácidos? Es la lisina, ¿ya? La lisina, entonces todo gira en base a la lisina. Cubriendo la lisina, lo toman como índice 100. En relación a este requerimiento, ya vienen los requerimientos de los otros aminoácidos en proporción a la lisina, ¿ya? Viene el tema de la metionina, cistina, ¿no? Y otros aminoácidos
aminoácidos de gran importancia, ¿no?, en lo que es la producción de animales monogástricos. Cuando nosotros, por ejemplo, el nivel proteico en términos de proteína bruta se reduce, pero nosotros cubrimos muy bien los aminoácidos limitantes, no tiene mucha importancia el nivel en general de la proteína, en tanto y en cuanto nosotros cubramos bien los aminoácidos limitantes, como la lisina, metionina, cistina, ¿no?, arginina, etc. Bien, entrando entonces ya al tema de lo que es la digestión de estas proteínas. Vienen las proteínas en la comida, en la boca no pasa nada, la saliva no le hace absolutamente nada. La saliva actúa sobre carbohidratos, no sobre proteínas. Entonces llega al estómago, un ambiente altamente ácido, y ahí actúan fundamentalmente la tripsina, ¿no?, que actúa sobre los enlaces peptídicos y deja cadenas peptídicas más cortas, ¿ya? Las va fraccionando, esas cadenas largas las va fraccionando, las va partiendo. Cosa de que a duodeno se liguen ya cadenas cortas de estos polipéptidos. Ya tendrían que ser oligopéptidos, ¿no? Entonces, actuando sobre un tipo de enlace, que son endopeptidasa, empieza esa ruptura de cadenas peptídicas y pasa hacia duodeno, ¿ya? Y ahí, por acción del jugo pancreático rico en quimiotripsina, carboxipeptidasa, que vienen, decíamos, en el jugo pancreático, termina de fraccionarlos hacia aminoácidos en acción con algunas otras enzimas que hay presentes en el intestino, ¿ya? Lo ideal es que todos fueran llevados a aminoácidos. Entonces ahí la solubilidad y la digestibilidad fuera 100%, pero esto no ocurre. Aquí muchas de estas cadenas quedan sin fraccionarse, ¿ya? Entonces estas siguen a las S, porque para absorberse tienen que quedar así, aminoácidos sueltos. Así como en carbohidratos quedaban monosacáridos, aquí deben quedar aminoácidos a nivel de intestino, ¿no? O intestino delgado en este caso. Entonces vienen, decíamos, en el alimento las cadenas peptídicas, ¿no?, los aminoácidos unidos por sus enlaces peptídicos. En estómago, decíamos, por acción de la pepsina, empieza a haber ruptura de estos enlaces que vienen en formas de oligopéptidos, ¿no?, o sea, cadenas peptídicas ya más chicas, fraccionadas a dipéptidos, y finalmente quedan aminoácidos libres, ¿ya? Entonces en todo este recorrido hay acción, decíamos, de todas estas enzimas que provienen del jugo pancreático, la pepsina en el estómago, ¿no?, que empieza el trabajo. Entonces se van rompiendo todo esto son los enlaces, ¿no? Estas uniones son los enlaces peptídicos. Ideal, le decía, fuera que todos queden así, libres, para poder ser absorbidos como tal. Pero no ocurre. Muchos quedan así y siguen a través del lumen para ser expulsados por las heces, ¿ya? Entonces es de esta manera como atraviesan el cepillo de la mucosa, decíamos, atraviesan las células epiteliales a nivel del intestino y son absorbidos como aminoácidos. Entonces, ¿cómo ocurre esta absorción de aminoácidos? Decíamos, ¿no?, atraviesan las velocidades del intestino delgado con la ayuda de un
transportador, ¿no? Es un mecanismo de transporte activo que requiere de la presencia de energía. Entonces atraviesa el cepillo o la mucosa intestinal y pasan a sangre, ya otra vez al sistema porta. Y se nos van al hígado. Decíamos, ¿no? El hígado es fundamental, la parte de digestión, absorción y metabolismo. Por eso a cuidar el higadito, ¿no? Porque ahí es donde llega todo. Entonces cierto tiempo quedan ahí, no mucho, y pasan, los libera así tal cual a circulación general ya, ¿no? Para que dependiendo de la prioridad de esos animales, son agarrados primero los aminoácidos de alto valor, ¿no? Sea que está en crecimiento, haciendo masa muscular, sea que está en lactancia, sea que está poniendo huevo, ¿no? Entonces, donde está la prioridad, ahí se van primero los aminoácidos y tienen la facultad ellos de agarrar primero, ¿ya? Entonces aquí es la repartija y de acuerdo a su transcripción genética, esos aminoácidos se resintetizan dentro de la célula para hacer sus propias cadenas, ¿ya, no? Y formar sus estructuras, sea músculo, sea ligamento, sea, ¿no? Todos los componentes que llevan proteína. Entonces, ideal es que siempre en circulación sanguínea hayan aminoácidos para todo, ¿no? Y no solo para unos cuantitos que están necesitados, sino para todo el organismo, de acuerdo a sus necesidades. ¿Ya? Bien, entonces, decíamos, pasan a sangre y entran a llamar un fondo común en sangre, o llamado el pool de aminoácidos, que se va, decíamos, primero a la síntesis de nuevas proteínas específicas, de acuerdo a la prioridad del animal. Se transforman en compuestos que no necesariamente son proteínas, como hablamos, los fluidos, mismas enzimas, anticuerpos, etcétera, ¿no? De gran importancia fisiológica también. Cuando cubre todo esto, pero todavía tengo yo aminoácidos en circulación y no hayan para dónde prender, porque ya cubrieron todas las necesidades, no hayan para dónde prender, entonces se degradan. ¿Para qué? Para utilizar la cadena carbonada o el grupo carboxilo con fines energéticos, y el grupo amino, que es nitrógeno, básicamente se va hacia el hígado, se resintetiza hacia urea o ácido úrico, dependiendo del animal, y se elimina a través del riñón. O sea que, miren ustedes, la proteína o los aminoácidos que están en exceso se van con rumbo energético. Entonces, y si la energía ya está cubierta con carbohidratos, ¿qué se va a hacer? Se hace grasa, se engorda. ¿Ya? Entonces, para los que por ahí escucharon decir de que la proteína no engorda, sí engorda, ¿no? Cuando todo lo demás está cubierto. Entonces, ese nitrógeno, miren ustedes, lo que se da por demás, básicamente se pierde. Y es caro, ¿no?, degradar el nitrógeno, porque hasta para degradarlo y expulsarlo en nitrógeno, el animal gasta energía también. Entonces estos aminoácidos no se almacenan en el organismo, como se almacena la grasa. Sus niveles dependen del equilibrio, ¿no?, que hay entre la biosíntesis, llamada anabolismo, ¿no?, de acuerdo a sus necesidades, y lo que está por demás lo degrada, ¿no?, llamada catabolismo. Entonces, ideal fuera que no hubiera catabolismo, ¿no?, que hubiera cabalito para hacer lo que el animal necesita, pero rara vez se ocurre, ¿no?, por más perfecta que sea la formulación de la ración. Entonces ese nitrógeno que hay se excreta, decíamos, por las
ese, porque se va hacia el hígado, se transforma en urea o ácido úrico. Y aquí decíamos, ¿no? Están los aminoácidos absorbidos en sangre y se van a todas sus funciones. ¿Ya? A todas sus funciones. Hacer músculo, hacer leche, hacer huevos si son gallinas, ¿no? Y lo que no necesita lo larga de nuevo a circulación. Y ahí es donde se deamina y se va la cadena carboxílica a hacer grasa, y el nitrógeno se lo pierde, ¿no? Se lo pierde. Así como nos muestra este cuadrito de aquí, los aminoácidos en sangre que vienen de la ración se van, ¿no? a todas sus acciones, o de los que forman parte. Y lo que sobra, decíamos, se desamina, la cadena carboxílica se va a la cadena energética, y el amonio que queda libre, o el nitrógeno, se va al hígado para hacerse urea o ácido úrico. De ahí la explicación del por qué en las personas, por ejemplo, tiene ácido úrico alto. Uno, porque está habiendo mucho catabolismo de proteína. O dos, porque se está consumiendo en exceso proteína, ¿no? Que como los tejidos no necesitan, o si ya cubre lo que necesita, el resto lo tiene que eliminar, como ácido úrico. Y de ahí vienen los consiguientes problemas, porque se gasta mucho en consumir proteína y el daño que ocasiona el tratar de eliminar ese nitrógeno que hay en exceso. Entonces aquí está la cadena de reacciones, síntesis de proteínas en todos los tejidos, leche, huevo, músculo, ¿no? Van y hacen las hormonas, enzimas, todo lo que lleva proteína, y lo que cubre, y cuando cubre todo ya empieza el resto a degradarse, ¿ya? A degradarse, decíamos, para ser posteriormente eliminados el nitrógeno como ácido úrico o como urea, dependiendo de la especie. Y ahí está lo mismo. Vienen los aminoácidos que sufren todo su proceso digestivo, que viene en la dieta, más los aminoácidos que están siendo catabolizados y forman el pool de aminoácidos en sangre. Y repito de nuevo, síntesis proteica, todos los compuestos que no necesariamente son proteínas, pero que llevan proteína, el resto se desamina, se excreta. En este proceso de desaminación, ¿a qué se refiere? A que le sacan el amonio o le sacan el grupo amino, y este es el que se elimina. ¿Y qué hace el grupo carboxilo? El que lleva el carbón, el hidrógeno y el oxígeno, se va al ciclo de Krebs para hacer proceso de gluconeogénesis, o sea, para formar glucosa, o para, si está cubierta la glucosa con carbohidrato, para hacerse grasa, ¿ya? Entonces, por eso les decía, lo que está en exceso se desarma otra vez, se elimina el nitrógeno, y el grupo carboxilo se va al ciclo de Krebs, como habíamos visto antes en los carbohidratos, y se hace glucosa o se hace grasa directamente. Ya por un proceso, decíamos, llamado gluconeogénesis, donde el esqueleto carbonado puede ser gluconeogénico o puede ser cetogénico, ¿no? Para hacerse energía o para hacerse grasa directamente. Entran directamente al ciclo de Krebs, ¿no? Por la deaminación de todos los aminoácidos que teníamos ahí
volando, ¿ya? Y entran al ciclo de Krebs para hacerse oxaloacetato, entra a la cadena electrónica para generar energía, o este mismo acetilcoenzima A, si no tiene campo aquí, se va directamente a la formación de grasa, ¿ya? Directamente a la formación de grasa. Bien, entonces en el cuerpo debe haber un balance nitrogenado, que se basa en la relación de la absorción, ¿no?, a través de lo que se ingiere, y la excreción, ¿no?, fundamentalmente medido por la orina, ¿no?, de las proteínas que fueran consumidas. La excreción de este nitrógeno que está por demás en forma de urea en mamíferos y ácido úrico en aves. Bueno, no solo en aves, nosotros también tenemos bastante ácido úrico para ser eliminado, ¿no?, pero generalmente en forma de urea en mamíferos. Entonces lo ideal es que no venga nada de nitrógeno para ser eliminado a través de la orina, ¿no? De ahí es que en los análisis de orina es importantísimo la presencia fundamentalmente de los niveles de nitrógeno, ¿no? Entonces, ese balance es la relación de lo absorbido versus lo eliminado a través de la orina. Balance positivo quiere decir que el nitrógeno absorbido es mayor al nitrógeno urinario. Balance cero, donde el absorbido es igual al nitrógeno urinario. Y el negativo, el absorbido es menor que el nitrógeno urinario. Entonces, si nosotros vemos ninguna comparación, nosotros deberíamos siempre estar pues acá, ¿no?, en un balance mayor del que se absorbe versus el que se elimina. Mucho mayor, tiene que ser mucho mayor. Aquí decíamos, lo ideal es que no hubiera nada, ya, pero siempre hay. Estos otros dos ya significan problemas, ¿no? Entonces tenemos que tratar de estar en este balance. Bien, entonces vamos a continuar con lo mismo, pero ya la importancia de la flora microbiana, que estos son los que, esta flora microbiana es la que debemos alimentar, porque ella nos libera enzimas para atacar los diferentes alimentos, ¿no? Producto del ataque de esos alimentos y de esa fermentación se digieren los polisacáridos complejos, además de los simples, ¿no?, azúcares, almidones. Y esto no ocurre en su totalidad, como hemos visto. Hay algunos que no pasa nada. Aquí viene el aspecto importante. Doctor, disculpe, sí, creo que no está compartiendo la diapositiva. Perdón, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí. Ya, perdón, mil disculpas. Bien, les decía que la parte introductoria la hemos ya visto, ¿no?, en la parte de carbohidratos, donde recalcábamos la importancia de los microorganismos en la fermentación de todos los insumos que el animal ingiere, ¿no? Entonces estos microorganismos liberan enzimas para el ataque y fermentación de los alimentos.
Entonces este rumiante tiene la posibilidad de digerir o fermentar polisacáridos complejos, ¿no? Es decir, la fibra. Y por supuesto también los carbohidratos no fibrosos, que son más simples. Aprovechar el nitrógeno no proteico para convertirlo a proteína microbiana. Este de aquí es el que es fundamental, porque nosotros, hemos dicho, tenemos que alimentar a esos bichitos, ¿ya? Entonces los alimentamos con carbohidratos y los alimentamos con proteína, pero esa proteína en forma de nitrógeno no proteico. Para que estos bichitos agarren este nitrógeno no proteico y lo incorporen y se forme la proteína microbiana, que a su vez estos microbios más adelante son lisados o son muertos y los aminoácidos que hicieron ahí, esas cadenas de aminoácidos, ser utilizadas ya por el animal, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Además, se sintetizan algunas vitaminas, ¿no? Del complejo B y la vitamina K fundamentalmente. Y el rumiante que aprovecha de eso los productos finales de la fermentación, ¿no? De esto fundamentalmente, donde se producen ácidos grasos volátiles. Esta es la parte energética. Y tanto que le hemos dado de comer a esos bichos, entonces de algo nos tienen que servir si más adelante estos cuerpos celulares, o sea, estos microbios, son los que nos van a liberar las cadenas de aminoácidos para que el animal los utilice. Entonces, alimentamos bichos de los cuales el animal después se hace uso de esos bichos. Y productos de desechos de esos bichos, como son los ácidos grasos volátiles. Entonces, para no explicarlo todo, ya hemos visto carbohidratos, ¿no es cierto? La pasada semana, ahora nos toca este de acá. Los compuestos nitrogenados que vienen en los alimentos. Estos compuestos nitrogenados son llamados proteína cruda o proteína bruta, ¿no? O proteína total, compuesta de dos fracciones. Uno, que es nitrógeno no proteico, presente en los vegetales, en los pastos, vamos a llamarlo así, y proteína verdadera. ¿Ya? Los cereales, los granos, tienen bajísimo nitrógeno no proteico, prácticamente nada, pero los pastos lo tienen alto. Los vegetales tienen puro proteína verdadera y no tienen nitrógeno no proteico, ¿ya? Entonces la suma de estos dos hace mi proteína total o mi proteína bruta. ¿Y qué pasa con estas dos fracciones cuando ingresan a la panza? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces decíamos, esa proteína viene de dos fracciones, ¿no? De nitrógeno no proteico y de la proteína verdadera o los aminoácidos. Y hemos dicho que los aminoácidos son compuestos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces en el laboratorio, si ustedes se recuerdan, es en alimentos donde hablamos de este método Kjeldahl. En laboratorio lo que uno determina es nitrógeno, ya mediante este método de Kjeldahl. Y no mira uno cuántos aminoácidos, qué aminoácidos hay. No, es solamente se destila para tener nitrógeno, proveniente del nitrógeno no proteico y de los aminoácidos, ¿no? Y hemos dicho que las proteínas tienen alrededor de un 16% de nitrógeno. El resto es carbono, hidrógeno y oxígeno en sus diferentes fracciones. Entonces a nosotros nos interesa este. Y generalmente los aminoácidos, o las proteínas, tienen un 16%, hemos dicho. Unas 14, otras 18, en promedio 16. Entonces este factor de 6,25 nace de aquí. 100 dividido entre 16 me da 6,25. Entonces la cantidad de nitrógeno que yo obtengo de una muestra
la multiplico por 6.25 y eso me da la proteína bruta, o la proteína cruda, o la proteína total. Pero no me dice cuál es soluble, cuál no es soluble, qué aminoácidos lleva, no. Me dice proteína cruda o proteína bruta. Por eso es que en monogástrico decíamos este término de cubrir solo proteína bruta pasa a segundo plano. Bueno, está bien, cubramos, pero démosle más atención a los aminoácidos, como si. Por eso es que se revolucionó, decíamos, la parte de la nutrición en monogástrico, porque ya no se trabajó tanto con proteína cruda o proteína bruta, sino cubriendo aminoácidos. Pero en rumiante es al revés. Tenemos que ver más proteína cruda o proteína bruta. Y en ese caso, más debemos ver proteína fermentable, que es la que va a alimentar a nuestra flora microbiana. Entonces, esta proteína en forraje está a menos del 5% en los residuos de cosecha, ¿no? En eso que queda después de cosechar grano. Y puede ser hasta más de 20% en leguminosa. Ya en forraje de alimentos, ya un poco más se habla en detalle de esto, ¿ya? Ahora es solo para referencia. Algunos subproductos de origen animal son bastante ricos en proteína, ¿no? Las harinas de pescado, harinas de carne, harinas de sangre, más de 60%. Y de buen valor biológico de proteína. Entonces, decíamos, ¿no? Vienen las dos fracciones, proteína verdadera y nitrógeno no proteico. La proteína verdadera, ya hemos dicho, ¿no? Que tienen cadenas de aminoácidos, que unos son esenciales y otros no esenciales o menos prescindibles. Mientras más esenciales tenga un alimento, es de mayor calidad, ¿no? Como hablábamos con la proteína perfecta. Y este nitrógeno no proteico, más o menos el 20 al 30% del nitrógeno total de las hojas, ¿no? En los pastos, en los árboles, es nitrógeno no proteico. ¿Ya? En algunos casos, cuando está más tierno, todavía es más. Que para monogástrico no tienen ningún valor, absolutamente, cero. No tiene el monogástrico la capacidad de procesar o de aprovechar ese nitrógeno no proteico. Los rumiantes, al contrario, es esto lo que necesitan, nitrógeno, ¿no? Para ser incorporado a las bacterias del rumen y que estos a su vez sinteticen sus aminoácidos y posteriormente las hagan proteínas. ¿Ya? Entonces el nitrógeno proveniente de este y de este es lo que las bacterias ocupan. Y bueno, las bacterias, hemos dicho, hay aquellas que tras que ingrese el alimento se le prenden ahí, ¿no? Para ponerle sus enzimas para degradar los alimentos. La gran población está aquí, nadando en el licor ruminal. Y hay otras que también están pegadas, ¿no? A la pared del rumen. Tras que entra el alimento, ellas entran en acción. Por otro lado, para los rumiantes, es lo que habíamos hablado recién, ¿no? Son aminoácidos que vienen en la dieta, de aminoácidos ya establecidos. Y rumiantes tienen las dos formas, de aminoácidos y de nitrógeno no proteico. Entonces, esto es lo que vamos a nosotros a ver qué es lo que pasa ahí en el rumen cuando ingresa la comida. Este cuadrito, como siempre nos ataca el tiempo, este cuadrito lo vamos a detallar bien porque este nos resume todo lo que pasa en el rumiante, nos resume todo, que por supuesto vamos a ir viendo después parte por parte y ya será el próximo miércoles, ¿no? Bien, hemos dicho, en la dieta vienen proteínas verdaderas y nitrógeno no proteico. Estas dos fracciones son atacadas aquí en rumen por las bacterias, por los hongos, por los protozoos, ¿ya?
a este nitrógeno no proteico le ataca la ureasa y lo hace amoníaco. ¿Ya? Fácil, rapidito, porque es altamente soluble. Esta de acá, proteínas verdaderas o aminoácidos en sí, algunos no sufren el ataque aquí y pasan directo acá, proteína bypass o proteína de paso. Directo, hecho lo lindo, pasan rumen, retículo, gomazo, y recién a gomazo es donde tienen una ruptura parcial para luego pasar a intestino, que vamos a ver después qué pasa. Entonces aquí nos interesa ahorita es ver estos aminoácidos que fueron atacados, que fueron desdoblados por las enzimas. Atacan, decíamos, los péptidos, los rompen, ¿ya? Y la fracción nitrogenada de estos aminoácidos también se hace urea, pero se hace amonia, se hace amoníaco. Y a su vez, este amoníaco más los péptidos son incorporados para hacer los proteínas microbianas. Y la cadena carbonada de estos aminoácidos se va para el ciclo de la energía, para la conversión de glucosa, también para los propios microbios. ¿Ya? Luego esta proteína microbiana, una vez cumple su función, 24, 48 horas pasa a abomazo, aquí son muertas, y luego pasan a intestino. En el intestino interviene el jugo pancreático para hacer los aminoácidos. ¿Ya? Y aquí los voy a dejar, este cuadrito vamos a volverlo a retomar ya en la próxima semana, porque